Muy bien, a las 7:46 tengo el gusto de saludar al director de la Maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral y Conducción de Estrategia y Comunicación Política en América Latina, el profesor doctor Mario Riorda. Mario, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Jorge Chamorro, aquí en Página Abierta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día, un placer. Bueno, a ver, a propósito de justamente del análisis de la comunicación política, que es tan interesante, en principio quería, para ir a lo genérico, después le pregunto en particular, ¿cómo observa la comunicación que maneja este gobierno? Bueno, yo creo que hay que analizarla particularmente en este contexto, ¿no? Porque no se puede hacer un trazo grueso de todo el proceso en el sentido de que ha tenido cambios o etapas, ¿sí? En un gobierno donde uno básicamente esperaba dos áreas que no tuviese un desempeño muy bueno, una el área de economía y la otra el área de comunicación, y sin embargo son dos áreas que muestran algún nivel de falencia importante. En la economía podríamos estar de acuerdo, en la comunicación probablemente sea más discutible, ¿no? O genere más polémicas afirmar esto. Quizás en este contexto y en esta particularidad tenga que ver claramente, y por lo menos en primer término, algo así como la subestimación desde el punto de vista de la comunicación política o de la propia comunicación gubernamental que realiza el oficialismo, de la crisis, particularmente de la crisis económica, ¿no? Más allá de la aparición de ciertos elementos que uno imagina están separados de la gestión ejecutiva, como puede ser los escándalos derivados de los cuadernos, particularmente hasta antes de esa aparición, uno veía claramente que en términos de comunicación política todavía se seguía apelando a la idea de una Argentina normal, de una mejor Argentina que viene mañana tras un esfuerzo, tras un tránsito difícil, y sin embargo en estos días se empezaron a modificar, creo que hasta antes de los escándalos para vienen empezando a asumir, primero con ciertos eufemismos, la idea de la crisis por tormenta, luego la idea de tormenta y luego la idea de evitar una gran tormenta, ¿sí? Una mega crisis o gran crisis. Y creo que en este sentido, cuando uno contextualiza la comunicación en situaciones de crisis, es interesante que se asuma y que no se niegue, ¿sí? Porque literalmente en una situación de crisis lo que uno busca es certidumbre frente a un contexto de alta certidumbre, ¿no? Entonces, el ejemplo más interesante había sido particularmente, para entender esto que significa que puede sonar abstracto, la semana posterior de la conferencia de prensa anunciada durante buena cantidad de días antes, y al día siguiente de la conferencia de prensa, una conferencia de prensa que fue, yo diría, poco rica en términos de la aportación de datos que significan incertidumbre, particularmente en la dimensión económica, para el que tenga que tomar decisiones, para el que tenga que invertir, para el que tenga que ahorrar, decisiones cotidianas, ¿no? Ni siquiera hablo de grandes empresarios, sino de la persona de a pie que todo el día tiene que decidir si consume más, si se endeuda, si invierte, si se va de vacaciones, si va a su hijo a una escuela privada, si compra algo con tarjeta de crédito o no, ¿no? Bueno, esa conferencia de prensa fue una conferencia de prensa, yo diría, bastante abstracta o poco certera desde el punto de vista de la cantidad de anuncios o de certezas para lo que se denomina la vida del metro cuadrado, lo que le pasa al ciudadano para tomar una decisión concreta hoy o mañana, ya no de acá a un año, de acá a 2 años, con una Argentina supuestamente distinta. Y al día siguiente fue un ejercicio que fue un video en Instagram, sí, también muy promocionado, un video descontracturado, un video como si en Argentina no pasase nada, sí. ¿Qué significó eso? Significó básicamente un rechazo en un formato que prácticamente se movió como mínimo en 2 tercios en contra y 1 tercio a favor, o que en algunas situaciones, y particularmente en niveles de redes sociales, los niveles de aceptación estuvieron en torno al 25% y de rechazo de esa práctica comunicacional en torno al 75%. Es muy curioso porque a partir de ahí el gobierno empieza a ser más sobrio, ¿sí? Empieza a bajar los decibeles, empieza a despegarse de alguna manera de ese contexto descontracturado, y me parece que es una señal interesante que de alguna manera hace o permite entender que el gobierno trabaja con lógicas de ensayo y error, o como decía un colega amigo, de error y ensayo, en ese orden, ¿sí? Primero error y después ensaya, pero más allá de la ironía, digo, me parece que desde el punto de vista de la comunicación, este gobierno tiene una apelación fuerte a un futuro que no está,
tiene un presente muy complejo y claramente ancla gran parte de la legitimidad, que esto no significa mejorar, pero por lo menos compartir las negatividades con el pasado, ¿no? Este gobierno sin pasado y sin un pasado acá, de verdad que es difícil reconocerle atributos positivos en la comunicación. La entrevista con CNN, ¿cómo la valoriza? Bueno, nada, yo creo que esa entrevista intenta de alguna manera generar un encuadre para esta situación que decía que el gobierno legitima gran parte de su gestión anclada en el pasado, ¿no? Me parece que intenta amplificar incluso en perspectiva internacional un encuadre, quizás novedoso por el escándalo de los cuadernos, pero no deja de ser un intento de apelar a un encuadre y a dar a entender que todo lo que vivimos tiene que ver con el pasado, o tiene relación con el pasado, o se explica desde el pasado. La manifestación de ayer, que yo no calificaría de multitudinaria como hacen algunos otros medios importantes, fue una manifestación que hay que respetar, que marca una parte de la población, que expresa determinadas cuestiones, pero está en el marco de aquellos que porque acá hay algo muy de fondo y muy interesante que usted lo debe tener muy estudiado. La pregunta es, porque acá me están mandando oyentes, pues yo comenté que hay que respetar, y bueno, algunos, ya después voy a comentar el WhatsApp, tengo cantidad de oyentes que dicen, chamorro, ¿cómo que no hay aparato? Esos son los que leen Clarín y La Nación y les hacen repetir como loros. Bueno, todas las cuestiones que se van diciendo de un lado y del otro. Por ejemplo, Jorge, no había aparato, Clarín, La Nación, América, no son aparatos. Recordá las denuncias del destape de los que armaron los cacerolazos del 2012, eso no invalida la protesta, el asunto es que ellos manifiestan en paz y al sector popular los apalean. Bueno, a lo que quiero ir es, esa gente, en realidad, no es que va por Clarín y La Nación, sino que siempre pensó así, o allí hay un trabajo de sedimentación de la opinión pública que termina creyendo lo que los determinados medios le van informando y va comprando eso. Bueno, esto, Jorge, a mí me parece que hay que ser muy prudentes, ¿no? Porque cuando decimos esa gente también está la otra gente, la gente de al lado, la gente que piensa distinto. Yo diría que básicamente mucho pensamiento ideológico en Argentina ha estado sedimentado, quizás en determinadas oportunidades el bipartidismo ha roto parte de los nichos ideológicos, sí, que son más que dos. Y en estos nichos ideológicos me parece que hay como mínimo dos extremos pero muy marcados, muy visibles, y ciertos otros sectores que son más difíciles de etiquetar o catalogar como partes de un nicho u otro nicho, ¿sí? Sin embargo, también creo que en términos de consumo, esta gente, como cualquier otra, forma parte de lo que se denomina el consumo tribal, cuya modalidad, de una u otra manera, se expresa a modo de ejemplo de analogía en lo que representa el consumo a través de redes sociales, ¿no? Que significa que difícilmente todos consuman todo, cada uno consume, en primer término, selectivamente. Fíjense que de esto que digo, literalmente lo que hago es citar una teoría de consumo selectivo de medios que tiene más de 70 años, sí, que incluso fue creada en un contexto que no es el contexto argentino, sino básicamente el contexto anglosajón. Sí. Y además de tener un consumo selectivo, uno lee lo que le gusta, lo que está cerca de su modo de pensar, de su parecer. Correcto. Hay además hoy con las redes, y particularmente a través del algoritmo, a través de las relaciones que uno va generando, un consumo que, insisto, además de ser selectivo, uno podría decir que se convierte en un consumo activo y donde uno además, particularmente en redes más que otro, termina compartiendo, por lo tanto es selectivo y es activo en tanto en cuanto uno se convierte en activista de ese mismo consumo que, valga la redundancia y perdón, consume, ¿no? Entonces, sí, es gente que piensa de un modo, como al frente hay otros que piensan otros, y que claramente a la hora de pensar, a la hora de actuar, están unidos, sí, yo diría con mucha homogeneidad, y que muchísimas veces, de un lado y del otro, en este juego que quiero ser categórico, de un lado y del otro, no importa la plena veracidad, claro, sino lo que parece verdad, ¿sí? Sí. Sí, nosotros tenemos un emblema cuando hacemos la tapa de diario, un poco con ironía y jugando, en la época de la posverdad, el emblema es: no importa la realidad, lo que importa es lo que parece, ¿no? Así es, y este es un dogma de la comunicación política peligroso que en realidad
Uno creería que el antídoto es o son los gobiernos abiertos, la transparencia, pero ni siquiera, porque muchas veces estos dispositivos son dispositivos potenciales, existen pero nadie los ve, nadie los consume, y yo puedo demostrarte que no, que estás equivocado, mira este dato, y sin embargo, una vez que uno incorpora un dato, que lo incorpora en un formato dogma o una presunción, se convierte más en un acto de fe, de creencia, que en un acto meramente racional. Claro. Por eso, de un lado, por ejemplo, como se dice, al núcleo duro kirchnerista puede mostrar a Cristina Fernández con los bolsos yéndose en motoneta y no les va a importar lo que sea, y del otro lado le van a demostrar van de a que... decir, está armado, digamos, ¿no? De otro lado van a demostrar que no es así, digo... Exacto, son creencias que muchas veces en la academia hay una palabrita, ¿no? Muy chiquitita, muy técnica, pero da una buena respuesta, que es nubla el raciocinio, ¿sí? Muchas veces... Nubla el raciocinio. Así es, ¿no? Entonces, nubla. Nubla. Claro, no se escucha bien, lamentablemente no está saliendo clara la voz, por eso es muy importante escucharlo con claridad. Bien. Nubla el raciocinio, claro, correcto. Así es. Digo, esto es una función o un efecto de una función que generalmente se le atribuye a las posiciones ideológicas, que posiciones ideológicas de ninguna manera son los extremos, son todas, ¿no? Sí, Solo que las posiciones extremas son como mucho más visibles, más espectaculares. Pero insisto, yo puedo tener una postura moderada, centrista, y no deja de ser ideológica, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿cómo ubicar el tema? Porque tendríamos que ya ir a lo más profundo, porque yo le podría decir entonces, la realidad, ¿hay una realidad objetiva o la realidad es una construcción del poder? Porque yo diría, ¿qué va a pesar más entonces? Que la realidad es que no puedo pagar los impuestos, no puedo pagar las tarifas, el colectivo cada vez se me hace más caro, no me alcanza la plata, mi primo se quedó sin trabajo, yo tengo miedo de perderlo, o lo que me sigan mostrando en un relato que puede ser vuelve la chorra, o en todo caso este es el gobierno que viene a destruir el país. ¿Qué es lo que pesa más entonces? Bueno, dos cosas, y de alguna manera el filtro ideológico es sumamente gráfico para responder esto. La realidad es una construcción, pero es una construcción preferentemente social, ¿sí? En primer término. Y segundo, ¿qué pesa más? Tu pregunta es muy interesante, Jorge, porque hoy podríamos equiparar esta situación del ciudadano, un ciudadano X Argentina, ¿sí? Independientemente de que esté en un lado u otro al extremo, o en distintos puntos, ni siquiera la hagamos dicotómica, en distintos puntos del arco ideológico, ¿sí? Uno puede entender a esto como, para analizar la realidad, como se suele estudiar, por ejemplo, con los pilotos de avión, lo que se denomina la atención distribuida. ¿Qué significa? Que yo puedo atender a muchas cosas simultáneamente. Sí. Entonces, puedo tener juicios de valor sobre los cuadernos, puedo tener juicio de valor sobre la crisis económica, y puedo tener juicios de valor sobre el desempeño de la selección argentina y muchísimas otras más. Correcto. ¿Sí? Lo que sucede es que este juicio no es un juicio de suma variable cuando existían pocos medios. ¿Qué es un juicio de suma variable? Que porque sube un tema en la agenda, baja o desaparece el otro. Sí. Entonces, la consecuencia práctica, tu pregunta específica, Jorge, es que probablemente todos tengamos muchos juicios de valor sobre muchos temas, solo que desde mi postura, mi prisma ideológico, mi mirada, voy a priorizar uno por sobre el resto, aunque también tenga un juicio de valor sobre el resto de temas. Entonces, todos podemos estar mirando todos, algunos van a terminar votando preferentemente en base a temas y otros van a terminar preferentemente votando a otros temas. Unos juzgarán en base a algún hecho y otros juzgarán en base a otro hecho, ¿sí? Claro. Entonces, todo existe, es una construcción social, solo que la subjetividad personal depende generalmente de mi filtro ideológico para mirar esta realidad. Claro. Ahora, entonces el gobierno está en un problema, porque todas las encuestas indican que hoy por hoy, en mayoritaria, pero masivamente, la corrupción está en un cuarto lugar. En general, primero está el tema económico, el dólar, el desempleo. Bueno, vamos a imaginar que ha subido, vamos a imaginar que hipotéticamente lo pongamos en un segundo lugar. Correcto. Empatado. Es un ejercicio académico el que hago. Si usted nota lo que ha sido la marcha ayer, fíjense que muchos de las entrevistas de la persona que le ponía el micrófono decía, aunque me falte trabajo, aunque la pase mal, quiero que vayan presos. Sí, bueno, tal una cual. manifestación, un ejemplo académico de esto que digo.
¿Hay un problema económico? Sí lo hay. ¿Este problema te afecta? Sí, me afecta personalmente. No tengo trabajo, no llego a fin de mes. Pero en mi valoración personal, prefiero, entre comillas, sí, un país republicano en donde los que robaron vayan presos. Bueno, este es un ejemplo interesante de eso. No niega una situación, pero prefiere otra, ¿sí? Un votante del otro extremo podría decir lo mismo, ¿sí? Es decir, me molesta la corrupción, vamos a imaginar que existía, eso también es un ejercicio académico, me molesta mucho, pero prefiero vivir mejor. Bueno, prefiero vivir mejor significa un mejor desempeño económico. Entonces, esto es interesante, el filtro ideológico muchas veces negado existe, y cuando se niega generalmente no es que no exista o desaparezca, sino que casi siempre el filtro ideológico se lo hace en función o en referencia a un mojón ideológico que sirva como el elemento faro del cual generalmente me distancio. Yo recuerdo una vez en algún momento cuando llegaba el nuevo gobierno que decía, bueno, no, los sistemas públicos en Argentina deben ser distintos, etcétera, etcétera. No pueden de ninguna manera transparentar las ideologías, pero que no existe más populismo. Bueno, digo, es interesante. Generalmente yo niego mi pertenencia ideológica, pero sin embargo mi negación tiene que ver frente a un mojón ideológico que en el caso generalmente a donde hubo dictaduras que siempre el mojón ideológico lo ponen las izquierdas o los progresismos, ¿no? En otros países pueden ser otros, o las derechas, digo, esto varía contexto a contexto. Sí, clarísimo. Interesante. Lo que queda por ver es en el momento de la elección, que están multifactorial los factores que impulsan al voto, si va a pesar entonces más, en el ejemplo qué opción elijo en ese momento, ¿no? Ahí estaría la clave. Bueno, pareciera que hoy está bastante claro en los extremos, un votante más cercano al kirchnerismo en valores de 30 puntos o más quizás, claramente hoy están definiendo en base a una postura. Un votante de Cambiemos puro, antikirchnerista, está en valor de cerca de 30 puntos, está votando, y queda un 40% que es un votante más centrista moderado, que en el balotaje preferentemente votaron en Cambiemos, pero que hoy manifiesta un desencanto muy, pero muy, muy significativo, que hoy tiene o miraba antes de los cuadernos yo diría con muchísimo más direccionamiento hacia un voto cercano a la oposición, ¿sí? Si ubicarse o no ubicarse. Hoy es una gran duda y me parece que habrá que ver cómo se termina reconfigurando, sea la crisis y su desarrollo, su desempeño, su gestión, o sea literalmente el estado de los cuadernos, y que efectivamente mucho de lo que se muestra como verosímil pasa o no a ser verdadero. La última, estamos hablando con el profesor Mario Riorda, director de la Maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral y Conducción de Estrategia y Comunicación Política en América Latina. La otra es, lo de los cuadernos, ¿es realmente una manipuliti lavallato argentino o es una extraordinaria operación de prensa? Bueno, yo creo que pudiera ser las dos cosas, ¿no? No porque lo sea, cuando digo pudiera es que las dos cosas podrían existir y no necesariamente son mutuamente excluyentes. Creo que hoy cualquiera de estos procesos también en términos de lo que se denomina en la agenda producen o se dan en un contexto llamado espectacularización, ¿sí? En Brasil también ha sido así y es una característica de los nuevos sistemas de medios. Lo que sucede es que para decir que esto es un lavallato, me parece que hay complejidades mucho más importantes, porque el lavallato es toda una línea de investigación que recién está ingresando a la agenda muy tardíamente, que cuando ingrese va a ingresar con fuerza, si es que ingresa a posteriori de este proceso muy sui generis, ¿sí? O hay circunstancias, particularmente con lo que sucede con el grupo Techin, en donde se mezcla un hecho en Italia, se mezcla el lavallato, y el lavallato implica básicamente el eco de Odebrecht más lo de Argentina, que en el caso de ser cierto no necesariamente tiene que ver con Odebrecht, ¿no? Entonces yo creo que qué es en términos de un encuadre está por verse, ¿sí? Y si además tuviese, vamos a llamar, un proceso de espectacularización en prensa, ni lo invalida sea verdad ni lo invalida sea mentira. Digo, son parte también de los fenómenos mediáticos que existen en la actualidad, de la cual la prensa o parte de la prensa no escapa. Interesantísimo. Profesor, ha sido un gusto escucharlo y quedamos en consulta ahora con usted permanente porque este tema nos parece vital y usted lo ha explicado con mucha claridad. Le agradecemos mucho.
Con gusto, Jorge. Un gusto, ¿eh? Bueno, el profesor Mario Riorda, bueno, el director, ya lo dijimos, de la maestría de la Universidad Austral en Comunicación Política, interesantísimo todo lo que explicó, y la importancia que tiene la comunicación, los medios, y el sesgo ideológico, ¿no? Que uno, lo que quedó claro, uno tiene una visión, un abanico de cuestiones en la cabeza, pero elige una sobre otra, así que esta es lo que se definirá en el momento del voto, ¿no? Uno decidirá corrupción, desempleo, vivir mejor, que se vayan todos presos, y que allí hay alguna cuestión que quedó clara, ¿no? Esta duda que siempre tengo yo, si la realidad es objetiva o es una construcción, y todos los expertos que estudian estos temas terminan definiendo que la realidad es una construcción social, y para algunos es directamente una construcción del poder.